poder hablar, de dar una palabra con respecto a lo que se celebra en esta llamada fiesta de Halloween, que es el Día de las Brujas. Una cosa que a través de lo comercial se expande, como todo lo que tiene relación con el dinero, se expande y está haciendo mucho daño a nuestra sociedad. Quizás no nos damos cuenta, pero como sacerdote os tengo que decir la verdad. Hace mucho daño la celebración de esta pseudo fiesta. Porque la verdadera fiesta para los cristianos, lo decía antes, es la fiesta de todos los santos. Es Dios que nos invita a la santidad, nos invita a recuperar esta imagen y semejanza con la cual Él nos ha creado. Esta imagen nos la ha mostrado Cristo, Cristo resucitado. Dice la carta a los hebreos que Cristo es la impronta de la sustancia divina, es decir, nos revela la sustancia de Dios, lo que es Dios. ¿Y qué es lo que es Dios? Dios es amor, dice San Juan. Entonces Cristo nos ha revelado el amor. Entonces, ¿qué significa ser santo? Es vivir en el amor. Vivir por y para el amor. ¿Cuál amor? El amor que nos ha revelado Cristo. El amor de Dios que nos ha revelado Cristo crucificado. Que ha dado su vida para nuestra salvación, para el perdón de los pecados. Para perdonarnos también del pecado original, con el cual el hombre ha sido engañado. Engañado. No nos olvidemos. Entonces, lo que se celebra en esta fiesta de Halloween es principalmente eso, el nacimiento de Satanás. ¿Quién es este Satanás? Lamentablemente, también al interno de la iglesia, en estos últimos tiempos se ha hablado que no existe Satanás, que no existe el mal, que no existe el infierno. Pues existe, lo dice el Catecismo de la Iglesia en el número 391. Yo espero que el Señor nos ayude, que la Virgen Santísima, yo la tengo aquí delante, ustedes la ven ahí atrás, pero yo tengo también aquí delante a la Santísima Virgen con el Señor, que nos ayude a predicar sobre esto, porque muchas veces el miedo también nos cierra la boca a los curas, ¿saben? También nos cierra la boca con respecto a esto. Dice el número 391 del Catecismo de la Iglesia: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, es decir, de Adán y Eva, se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia, luego hablaremos sobre esto, los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser, en este que hace caer en la muerte, Adán y Eva, un ángel caído llamado Satán o diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. Diabolus enim et ali demones adeo quidem natura creati sum boni sed ipsi per se facti sum mali. Es decir, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Dice, sigue el catecismo, la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Por eso insiste el Señor en el anuncio del reino. ¿Habéis escuchado todas las parábolas de este tiempo que hablan sobre el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a... Porque contra este reino se ha revelado radicalmente este ángel caído. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres.
cuando les dice, seréis como dioses. Seréis como dioses. Y este es el ser del demonio, el querer ser como Dios. Por eso, cuando una sociedad quita a Dios de en medio, ¿quién se mete? ¿Quién se pone al puesto de Dios? El demonio. Una sociedad sin Dios es entregada en las manos del demonio. Porque digamos así, esto es el engaño principal del demonio, que le dice al hombre, seréis como dioses, que Dios no te ama, es celoso, Él quiere ser el único Dios, pero tú puedes ser Dios. Esto se llama egolatría. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira, padre de la mentira. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio en el Evangelio de Juan, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave, en consecuencias de estas obras, ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios, porque este es el pecado original, la desobediencia. ¿Sabéis lo que significa obedecer? La palabra obedecer etimológicamente significa ponerse bajo la voz, ob audire, es decir, bajo la voz, debajo de esta voz. Es decir, el mandamiento, el primer mandamiento, escucha, escucha Israel. Eso significa obedecer. Por eso el pecado original es la desobediencia. El hombre cae seducido por el demonio. No pasa nada, seréis como dioses. Y esto permanece hasta hoy día, porque esta es la excusa para muchos que celebran esta fiesta nefasta. No pasa nada. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, como sí es infinita la misericordia de Dios. No es más que una criatura, Satanás, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios, aunque Satán actúe en el mundo por el odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, como en el libro de Job. Pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Cuando está hablando aquí de la naturaleza espiritual e indirectamente incluso de la naturaleza física, está hablando, se refiere a la posesión. Y esto es una realidad. Dice la Escritura, podéis encontrar esto que he leído, desde el número 391 hasta el 395 en el Catecismo de la Iglesia. Luego regreso a hablar de lo que dice el Catecismo de la Iglesia. Dice un diccionario de teología, muy simple, un diccionario básico de teología, he querido poner de Gerald O'Collin, un sacerdote jesuita,
que define la palabra diablo. Del griego diabolos, acusador, tentador, nombre aplicado a Lucifer, llamado también Satanás, Satán, jefe de los ángeles caídos. Las alusiones a Satanás y a sus seguidores son frecuentes en la Biblia. Vamos a ver dónde aparecen en algunas de las citaciones en la Biblia de Satanás. La que conocemos todos, las tentaciones en el desierto. El demonio es así engañado y engañador que intenta tentar al Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque no conoce, no lo conoce, no lo conoce. Nos hace pensar que él lo conoce, más no lo conoce. No sabe a quién está tentando. Luego se enterará. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno en 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le responde con la escritura. El demonio conoce la escritura. El demonio conoce. Por eso te tentará. Cuando intentes hacer el escrute de la palabra, cuando intentes hacer la lección divina, vendrá el demonio porque no quiere que tú te encuentres con Jesucristo a través de la escritura. Por eso el otro día dentro de las tradiciones decíamos, tener una Biblia en casa, pero no como adorno, sino para leerla, para dejarte amar por Dios a través de la escritura. Jesús le responde a la tentación del pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos de esta palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te ha ayudado en este tiempo escuchar todos los días la palabra de Dios? ¿Te ha ayudado conocer a Cristo a través de las Escrituras? ¿Te ha defendido contra el demonio, contra sus engaños? Entonces el diablo, continúa el Evangelio, lo llevó consigo a una ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, para decir, tú conoces la escritura, pues no la conoces toda, conoces lo que te conviene. No tentarás al Señor tu Dios. Es decir, le está diciendo quién es, a quién tiene delante. No tentarás al Señor tu Dios. Ojo, que a lo que estás tentando es Dios mismo. Por eso dice, de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Esta es la palabra del Señor, esta es la palabra que el Señor nos regala. Esta es la palabra del Evangelio de Mateo, Jesús y Satanás. Interesante que en la tercera tentación dice, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y luego le dice, todo esto te daré. Es decir, que todo esto le pertenece. Los reinos de la tierra, todo. Todo lo que está sometido a la mentira. Todo lo que está sometido a este engaño del demonio. Este seréis como dioses. Este no pasa nada. Este relativismo. Y el Señor le responde, al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él darás culto. Esto es muy importante porque en esta fiesta de Halloween, se rinde culto a Satanás, a la muerte, al pecado, a la idolatría.
Sin embargo, aquí el Señor nos dice y nos invita: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Solo a Él. ¿Y cuál es este culto? ¿De qué culto está hablando el Señor aquí? ¿Solo de darle ofrendas, solo de darle cosas externas a ti? No, el verdadero culto es en espíritu y en verdad. Es decir, es nuestra vida. Es la fe. Una fe que no viene contradecida con nada. Una fe que pone su vida en las manos del Señor. Este es el verdadero culto, este es el culto espiritual. A esto nos invita el Señor en este día de todos los santos. Por eso os invito a vivir este día de todos los santos, verdaderamente. No es una respuesta al Halloween simplemente disfrazar a los niños de santos. Sí, que está bien, que es una cosa catequética. Sí, pero tenemos que subrayar la importancia de por qué la iglesia celebra este día. Porque Dios nos llama y nos ha creado para la santidad. Esa es la plenitud del hombre. Para esto nos ha creado Dios. Y esto lo celebramos, porque así tantos hermanos que no están canonizados, pero que han vivido una vida de santidad, vienen incluidos en este día. Tantas personas que con su santidad han dado testimonio de que Jesucristo ha vencido la muerte, como estos hermanos que han muerto víctimas de este atentado en la Catedral de Niza, o tantos cristianos que dan la vida en Medio Oriente, que son perseguidos, tantos hermanos que sufren al ver cómo la anarquía quema sus iglesias, cómo vivir sin sentido de vida, de la vida, arruina, creyendo hacer la voluntad de una sociedad. Creyendo esto, creyendo hacer justicia a tantas injusticias sociales. Esto es el engaño. Lo tenemos más cercano de lo que nosotros pensamos, queridos hermanos. El problema es que no nos damos cuenta. Esta tentación la podemos vivir todos nosotros, todos los días. La tentación del pan, la tentación de los ídolos, la tentación de los bienes, de pensar de que en esta situación de precariedad, de dificultad, Dios nos ha abandonado. Y entonces nos tenemos que postrar delante del demonio y dar nuestra vida a las cosas. Poner nuestro corazón, nuestra vida, nuestras esperanzas en las cosas materiales, en el dinero, etc. Esto es un engaño y viene del demonio, a quien se rinde culto en esta fiesta de Halloween. Por eso no quería simplemente hablar en sí de esta fiesta. No. Dice el Evangelio de San Juan, en este diálogo entre Jesús, este diálogo entre Jesús y los fariseos con respecto a la relación suya con Abraham, a la relación de Jesús con Abraham y la relación de los fariseos. En esta discusión, dice, ellos, los fariseos, le respondieron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Sabemos que Abraham es el padre de la fe. Las obras de Abraham. Si vosotros conocéis la historia de Abraham, es bellísima. Otro día hablaremos sobre la historia de Abraham. Bellísima. Es el padre de la fe. Dice, y si vosotros si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Por eso, a todos los cristianos nos pedirán en un momento: ¿dónde están tus obras? Las obras de la fe, ¿dónde están? Si no, no te creeremos. ¿Dónde están las obras de la fe? Dice el Señor: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad, que he oído de Dios. La verdad que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Se está refiriendo al demonio. Le dice en su cara a los fariseos. Ellos le replicaron, nosotros no hemos nacido de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Impresionante. No somos hijos de prostitución. ¿Saben a quién se están refiriendo? Están insultando a la madre de Cristo. Eso es otra cosa que le gusta al demonio. Por eso, el rezo del Santo Rosario es un arma letal para el demonio, contra el demonio. Cuando nosotros nos reunimos a rezar el Santo Rosario, le tiemblan las piernas, porque sabe que le queda poco tiempo. En tu vida, en mi vida, en la vida de tantos hermanos que sufren, en la vida de tantos matrimonios, en la vida de tantos jóvenes. Por eso rezamos el rosario. Siempre os he dicho, a mí no me interesa ser famoso en las redes, que me den muchos likes, tener muchos seguidores. No me interesa, hermanos. No me interesa. Se los digo de verdad. Si el Señor nos ha reunido a partir de un sufrimiento para rezar el rosario, lo seguiremos haciendo en la medida que el Señor nos lo permita, también por tantos sufrimientos, que pasa tanta gente, tantos hermanos, tantas personas, sufrimientos también propios. ¿Qué pensáis? ¿Que yo no tengo sufrimientos? Tengo muchos sufrimientos. ¿Qué pensáis? ¿Que mi familia no tiene sufrimientos? Tenemos muchos sufrimientos, sin duda. ¿Y cómo se combate esto? ¿Rindiendo culto a Satanás? No. Rezando. Como el Señor lo ha permitido en este tiempo. Continúo el Evangelio de San Juan. Luego de este insulto, imagínense, nosotros, le dicen los fariseos a Jesús, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les responde, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. Yo no he venido por mi cuenta, sino que Él, el Padre, me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque estáis impedidos para escuchar mi palabra. Esto es ya el demonio habitando en los fariseos. Cuando el demonio hace esto, no te permite escuchar. No te permite reconocer a Dios. No te permite entender su lenguaje. Cuando has quitado a Dios de tu vida, y has dado cabida a Satanás. ¿Y cómo se puede hacer esto, Padre? Pues ya verás todas las veces que has caído en estas cosas sutiles, pero que al final son engaños, el horóscopo, la brujería, el ir al adivino, cosas de estas, traer al brujo, al chamán, qué sé yo, a tu casa, creer en estas cosas y no poner tu confianza en Dios. Es así como no podemos reconocer su lenguaje, y quedamos impedidos de escuchar su palabra. Se nos pierde, perdemos la sintonía, se nos va la señal. No te sientes más amado por Dios. Estás siempre triste, depresivo, angustiado, ansioso, ansiosa, desesperado. Continúa el Evangelio diciendo el Señor, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. Esto es el sentido de que Jesús diga la verdad os hará libres, porque Él es la verdad. Conocer a Cristo es conocer la verdad. Estos fariseos no lo reconocen.
porque se han hecho hijos del demonio, hijos de la división, hijos de la mentira. Porque es mucho más fácil y más cómodo hacerte hijo de la mentira, hijo del engaño. En la fiesta de Halloween, os lo repito, se celebra el nacimiento de Satanás. Y Satanás tiene toda una estructura también, porque dentro de sí tiene como fuerza la envidia. La envidia, queridos hermanos. ¿Cómo ve que Dios en su belleza tiene una estructura? También el diablo quiere tener una estructura, incluso jerárquica. Existen los sacerdotes del demonio, diabólicos, existe una misa negra, la misa satánica, existe los sacerdotes, tantas cosas, el libro negro, la Biblia satánica, etcétera, porque quiere crear toda esta estructura que tiene a la base la mentira, la envidia. Os digo que el origen de esta fiesta es justamente la envidia. ¿Cómo el demonio no soporta el amor a Dios que celebramos en Navidad? No soporta que los niños, por ejemplo, amen a Cristo desde pequeños porque ven a uno como ellos, ven esta ternura del niño Jesús, ven esta ternura de la Sagrada Familia, ven que Dios se hace humilde, nace en medio de nosotros en un lugar humilde, no se presenta como un rey glorioso, potente, se presenta como un niño en un pesebre. Así, el Señor viene a habitar en medio de nosotros. Y esto el demonio no lo soporta. No lo soporta. Por eso usa de los niños. El problema es que los niños tienen padres. Eso, el demonio usa también los padres para engañarles. Y están celebrando una fiesta satánica. Lo digo con toda propiedad y si alguno me quiere decir lo contrario, me lo puede decir. Pero a la base, el problema es nuestra ignorancia. Todo esto está a la base de esta pseudo fiesta, que de fiesta no tiene nada, porque, como decía antes, está la envidia, está este engaño. ¿Sabéis cuál es el sentido de los disfraces? El sentido de los disfraces de Halloween tienen el origen en el momento en el cual el hombre se da cuenta, Adán y Eva se dan cuenta que después del pecado se ven desnudos y se cubren. Sienten miedo, se cubren después del pecado. De darse cuenta que han perdido esta imagen, se dan cuenta que han perdido esta comunión con Dios, se dan cuenta que están solos y entonces se cubren. Desde allí que el hombre inicia a usar esta máscara, a usar estos disfraces, que son todo lo contrario a la belleza de Dios, que es todo lo contrario, por ejemplo, a la vestidura blanca del día del bautismo que hemos hablado tiempo atrás, del que el Señor nos reviste con su santidad. Cristo nos ha donado esta santidad de Dios, nos la ha donado Él. Este revestirse de su santidad es lo que nosotros recibimos en el bautismo, esta filiación divina, que somos hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, yo os quería hablar también de esto a partir de la Escritura. Es importante que lo sepamos. Como decía antes, todos los esfuerzos que podemos hacer con tal de formar al pueblo cristiano, también yo, haciendo esto, recibo una formación de parte del Señor. Porque no crean, muchos hermanos me dicen, ay, pero que tu padre está más cercano a Dios. Tenemos muchos combates, y de esto el Señor, por intercesión de la Virgen, nos ayuda. Como dirá San Pablo a los Efesios, en este combate espiritual, sentir estas palabras, escuchar estas palabras que os ayudan, que tú, en tu tristeza, quizás has dado pie a que se haga, a que se celebre esto. No lo has impedido, has hecho caso omiso, has cometido un pecado de omisión,
no llamando a la verdad. ¿Por qué? Por miedo a perder los afectos, por miedo a que te traten de ridículo, ridícula, exagerado, exagerada, a que te señalen con el dedo, a que te excluyan, a que te traten de fanático, a que te traten... Esta es la persecución. Os invito a esto. Os invito a tener esta experiencia de persecución. Y escuchen estas palabras y el Señor os reconfortará. Andar, a ir contracorriente. Dice la carta a los Efesios. Por lo demás, fortaleceos por medio del Señor de su fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, es decir, contra la carne y la sangre, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire, es decir, en el universo, en las cosas. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Manteneos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el anuncio de la paz, el anuncio del evangelio, embrazando siempre el escudo de la fe, para que, podáis apagar con él, con este escudo, todos los encendidos dardos del maligno. Si nosotros veis esta imagen que tengo aquí, está el ángel Miguel con esto que está diciendo San Pablo. Está revestido, pisando la cabeza del demonio, confinándola al infierno. Repito, manteneos firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, que es contraria a la mentira, y revestíos de la justicia como coraza, la justicia de la cruz. Esta es la verdadera justicia. Tú buscas justicia, hablamos tanto de justicia social, esta es la justicia. Mira a Cristo, mira, esta es la justicia. Calzados con el celo por el evangelio de la paz. Dice calzados. ¿Sabéis por qué habla aquí de calzados con el celo por anunciar el evangelio? Porque este calzado, anunciar el evangelio, nos defiende contra las mordeduras de la serpiente que acechan, las mordeduras de la serpiente, que son las heridas del pecado. Por eso calzados, tenemos que usar este calzado, tenemos que tener celo por el anuncio del evangelio. Te seguirán poquísimos, te escucharán 3 o 4. No te preocupes, basta uno. Basta uno. Y por él Dios dará la vida y te concederá el Espíritu Santo, para anunciar el evangelio. Calzarte con este calzado, el celo por anunciar el evangelio, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. ¿Y cuáles son estos dardos? Pues el pecado, las tentaciones. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bellísimo. Esto es un combate espiritual. ¿Cómo debe defenderse el cristiano? Con la palabra, con el testimonio de los santos, con el rezo del Santo Rosario, con este yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Manteneos siempre en la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos
con perseverancia intercediendo por todos los santos, y orad también por mí, dice San Pablo. Y os digo yo hoy día, rezad por mí, para que Dios me conceda la palabra adecuada cuando abra mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Esto es el combate. Este es el verdadero combate, hermanos. ¿Te perseguirán? Claro que sí te perseguirán. Por decir todo esto contra una fiesta comercial, porque le has arruinado la festividad a tus nietecitos, a tus hijos, a los pequeñitos. Pero a la base está la mentira, el engaño del demonio. Está el demonio. No dialogar con el demonio. Y celebrar esta fiesta es dialogar directamente con el demonio. ¿Sabéis por qué? Porque después de la fiesta, después de los dulcecitos, viene el juego, el espiritismo. Y atentos con esto. Preguntad a vuestros hijos si juegan estas cosas, donde se invocan espíritus, la Ouija, el Charlie, estas cosas. Estad atentos con esto. Estad atentos. Preguntar. Te aseguro que te sorprenderás de la respuesta. Dice el Catecismo de la Iglesia, en la última petición del Padre Nuestro, sabéis que el Padre Nuestro está dividido por peticiones, en la última petición, que es donde dice, y líbranos del mal, habla sobre el demonio, el Catecismo. En el número 2850, y dice así, la última petición de nuestro Padre, a nuestro Padre, el Padre Nuestro, está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires de este mundo, sino que los guardes del maligno. Esto está en Juan 17, versículo 15. Esta es la oración de Jesús, la oración sacerdotal. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, la comunión, la comunidad cristiana, en comunión con toda la iglesia para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra independencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión con los santos. Esta petición, dice el número 2851, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona. Cuando nosotros decimos, líbranos del mal, en el fondo estamos hablando de una persona. Líbranos del malo, dice el latín. Libéranos a malo. Maligno. En esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, el que divide, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Se atraviesa en el plan salvífico de Dios. Impide que tú y yo nos salvemos. Esto es la misión del demonio. Esto es la tarea. Esto es lo que quiere llevar a cumplimiento el demonio. Impedirnos ser felices. Impedirnos vivir en la verdad. Impedirnos de vivir en la alegría, en una alegría perpetua, constante, a pesar de los sufrimientos. Porque ¿qué te dice el demonio de frente al sufrimiento? Escapa, bájate de la cruz, escapa, vete con otra mujer, vete con otro hombre, escapa de este sufrimiento, vete, deja a los hijos, llévalos, déjaselos a un asilo, aborta.
Eso te dice el demonio. Aborta. No te arruines la vida. Desconéctalo. ¿Eh? Eso es lo que te dice el demonio hoy día. Y nosotros no tenemos el discernimiento para ver lo que viene de Dios y lo que viene del demonio. Lo decíamos también el otro día cuando hablábamos sobre la homosexualidad. Es sutil. Es sutil. Esta trampa que han metido los medios de comunicación para la mala interpretación de las palabras del Papa ha hecho que muchos católicos revelen lo que verdaderamente piensan. Lo que verdaderamente piensan. Que en el fondo es esto. Caer en la trampa. Caer en la trampa. Caer en el engaño. Por decir un ejemplo. Dice, homicida desde el principio, como habíamos escuchado, mentiroso y padre de la mentira, Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota con toda la creación será liberada del pecado y de la muerte. Cristo ha vencido el demonio. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno, como hemos visto en el Evangelio de las tentaciones. Dice la carta a los Romanos, en una meditación de San Ambrosio de Milán. El Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Lo dice la carta a los Romanos. Por eso, queridos hermanos, yo os quería decir esto. De estar atentos, de no vivir en la ignorancia. Lo que se celebra en Halloween a través de todos los signos es el culto a Satanás, el culto a la división, el culto a todo aquello que atenta contra Dios, que nos hace pensar que Dios no existe. Por eso las películas de terror, toda esta fealdad, este miedo, todo está en función de eso, del engaño. El demonio no soporta la felicidad del hombre. Por eso lo quiere someter al miedo, al miedo. Por eso recemos hoy día por aquellos que promulgan este culto a Satanás, este culto a la mentira, este culto a la muerte. Dios nos ha revelado en Cristo el Señor de la vida, no de la muerte. El Señor nos invita hoy, más que nunca, a ansiar la santidad. Que esta sea la respuesta de los creyentes a este engaño. El deseo de la santidad. Por eso en este día, donde celebraremos, donde ya celebramos, porque estamos en las primeras vísperas, donde celebramos la fiesta de todos los santos, la invitación del Señor es a la santidad. Por eso, hoy día, en la fiesta de todos los santos, escucharemos este evangelio. Lo voy a proclamar ahora para terminar, luego haremos la oración a San Miguel Arcángel. Este es el evangelio que se proclamará en el día de hoy, en este domingo. Sabéis que para los cristianos el domingo inicia con la caída del sol del sábado. Dice el evangelio según San Mateo. Viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los humildes, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os injurien y os persigan, y cuando por mi causa os acusen en falso de toda clase de males. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra que nos invita a la santidad. Bienaventurados, dichosos, felices. Para esto nos ha creado Dios y para esto nos ha introducido en la iglesia. Para esto hemos recibido el bautismo, para la alegría, para la dicha, para la bienaventuranza. Para que en Cristo aprendamos qué es la humildad, qué es la pobreza de espíritu, qué es llorar para ser consolado. ¿Qué significa tener hambre de justicia? De la justicia de la cruz. Esta es la verdadera justicia. De ser misericordiosos, para alcanzar misericordia. En Cristo aprendemos lo que es la misericordia, la santidad, la misericordia, los limpios de corazón, para contemplar el rostro de Dios. Para esto nos ha creado el Señor, hermano. No nos ha creado para la fealdad que promulga esta fiesta. La fealdad, los zombies, todo eso es figura del demonio. Todo eso, en el fondo, tiene a la base el quitar la dignidad al hombre. Que el hombre no sea más criatura de Dios, que no se contemple a sí mismo como criatura, como amor de Dios en la creación de cada persona. Por eso el demonio nos quiere engañar con esta fealdad. No demos cabida a esto en nuestras vidas. Démosle sí cabida a esta invitación del Evangelio de este domingo, a ser dichosos, a ser felices. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros y por eso hemos hecho esto hoy, para que la felicidad, la dicha, habite en medio de nuestras familias, habite en nuestro corazón y que la podamos dar, que en el fondo es el amor que Dios nos tiene, el poder amar a Dios por encima de todas las cosas, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Esto lo decíamos el otro día. A quien mucho se le ha perdonado, mucho amor muestra. Quien ha experimentado el verdadero amor de Dios, amará sin medida, sin medida. Será feliz, sin duda. Que tendrá muchos problemas, sin duda, porque lo dice también. Porque también experimentaremos esta felicidad de ser perseguidos, de ser injuriados, de que se dirá tantas cosas de nosotros por causa del Señor, como estos hermanos que día a día dan la vida, tantos hermanos que nosotros no sabemos porque los medios no lo publican, que son martirizados a causa de la fe. Que la fiesta de todos los santos sea para nosotros esta invitación, que podamos vivir verdaderamente ansiando la santidad. ¿Sabéis por qué esta fiesta del Halloween es tan famosa? Porque en el fondo lo que quiere el demonio quitarnos es eso, el deseo de la santidad, el deseo de la santidad, porque no lo soporta. Y es mejor instruir desde niños, por eso usa a los niños, el demonio, porque así arruina a la sociedad. Por eso, así es como quita a Dios de en medio de una sociedad, haciendo todo este tipo de engaños desde la niñez. No caigáis en este engaño. No promuevan esta fiesta a vuestros niños. No impongan esta fiesta a vuestros niños. No piensen que es solo un juego. No, es una ventana. Es una puerta, es un portón al demonio. Y no es que no pase nada. Se los digo yo como sacerdote.
no es que no pase nada. Pasa, pasa. Así que encomendamos a la Virgen María la santidad de todas nuestras familias, la santidad de todos nosotros. Así que, bueno, hermanos, hemos podido también hoy día compartir este Santo Rosario para combatir el mal, como se lo pedimos al Arcángel Gabriel que nos defienda. Hacemos esta oración. San Miguel Arcángel, defiende a nuestra familia en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios Todopoderoso y Eterno manifieste sobre nosotros su poder. Esa es nuestra humilde súplica. Y tú, Miguel, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, atacando a las familias para la perdición de las almas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.